Bienvenidos otra vez. Vamos a darle solución a los vectores que les había dejado alumnos y alumnas del tercero A, tercero D y tercero F del plantel 2 para la materia de física. Voy a trazar mi plano cartesiano, mi sistema de referencia para poder trabajar, ¿no? No lo voy a hacer tan a escala, tampoco lo voy a hacer exacto, voy a hacer un bosquejo. Entonces, lo que les pedía yo es que me dibujaran estos tres vectores. El vector A con 5 centímetros de magnitud a 45 grados por debajo del eje X positivo. Aquí les puse negativo, perdón. Es por debajo del eje X positivo. El otro, el vector B, les dije que de magnitud 10 centímetros y a 50 grados, esto es respecto al eje X positivo o por encima, por arriba del eje X positivo. Y finalmente el vector C, que tiene una magnitud de 8 centímetros a 85 grados debajo del eje X negativo, perdón. Bien, vamos a comenzar con A. Debe de entenderse la palabra debajo, ¿sí? Como por debajo. También se puede entender esto como que viene en el sentido de las manecillas del reloj, porque va a ser esto, ¿sí? El reloj lo leemos, las horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, este es el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, es en el sentido de las manecillas del reloj, pero este término es un poco más complejo. Entonces, por debajo, debajo, hacia abajo, son sinónimos. Entonces, entiéndase de esa manera. Lo que tenían que hacer era marcar un vector que tuviera 5 centímetros de longitud, ¿sí? Y aquí indicar que era A, y aquí 45 grados. Bueno, ahora, ¿qué problema tuvieron algunos? Que lo pasé por alto. Los 45 grados me los marcan por acá. Que no hay problema, porque tenemos un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, al dividir a la mitad nos quedan 45 y 45. Entonces, si indico 45 grados por acá o por acá, no hay problema. Pero es el único ángulo en el que no hay problema por donde yo lo indique, ¿sí? El de 45. Bien. Siempre y cuando esté partiendo a la mitad un ángulo de 90. Ojo, ¿sale? Ahora, uno de los problemas que también noté y que siguen sin atenderme unos, es que yo les digo, mide un vector 20 centímetros, entonces trazo desde el origen mi segmento de recta que mide 20 centímetros, ¿sale? Y echo para atrás la punta de flecha. Esa es la magnitud. Pero hay quienes me hacen esto y les dije, no lo hagan. Y lo hicieron. Fue de las primeras cosas que hicieron. Trazo mis 20 centímetros, ¿sí? Y aparte le agrego lo que mide la punta de flecha. Esta punta de flecha me mide 3.5 centímetros. Esto me mide 3.5 centímetros y esto me mide 20 centímetros. Y todo esto, desde el origen hasta la punta de flecha, mientras tanto me mide 20 centímetros. Si este fuera un vector W, por ejemplo, yo estoy diciendo que W tiene una magnitud de 20 centímetros, ¿sale? Y esta W tiene una magnitud de 23.5 centímetros. Si yo les digo, el vector W, que tiene una magnitud de 20 centímetros, ¿qué vector escogerían? Gráficamente, este es el correcto. ¿Por qué? Porque desde el origen hasta la punta de flecha mide 20 centímetros. Este no. ¿Por qué? Porque desde el origen hasta la punta de flecha mide 23.5 centímetros. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. Por eso a algunos les pedí que me pusieran la regla y que me mandaran la fotografía para ver qué específicamente mide esto. No me vayan a hacer trampa y entonces ya me lo trazan bien y ahora resulta pues es que siempre lo tuvieron bien porque me voy a dar cuenta.
Entonces, ojo, otra vez, nunca más, no es lo mismo, ¿eh? Presten atención. Bien, borramos esto. Ahora vamos con el vector B. Entonces el vector B es a 10 centímetros por encima o por arriba, ¿sí?, del eje X positivo. Ubico mi eje X positivo por arriba, hacia arriba, encima. Es lo mismo. Entonces trazo el vector a 50 grados. Entonces es un vector B. Este es el vector B. ¿Sale? Y son 50 grados. ¿Vale? Compruebo con mi transportador, les digo, aquí solamente estoy haciendo un bosquejo. ¿Qué sucedió con algunos? Bueno, que resulta que este vector en algunos era más chiquito que este. El vector B hasta acá. Olvidaban de todo esto. Entonces B era hasta acá. ¿Cómo es posible que el vector A, si mide 5 centímetros, entonces el vector B sea más pequeño en longitud? No, gráficamente no se puede, no tiene sentido. Es el doble del tamaño de este incluso. Entonces tengan mucho cuidado, por eso les dije, ya poco, sí, no te creo que esto te mida 10 centímetros, ¿sí? Y vuelvo a repetir, porque vieron algunos quienes todavía me marcaron que de acá para acá medía 10 centímetros. Entonces, este cachito, ¿cuánto me va a medir? ¿2 centímetros? Entonces quiere decir que B tiene una magnitud de 12 centímetros gráficamente, no de 10 centímetros. Entonces ahí tacha. Mal. Ahora vamos a ver el vector C. El vector C son 8 centímetros por debajo del eje X positivo. Ubicamos el eje X positivo. Son 85 grados, casi 90, entonces el vector estaría haciendo una cosa como esta. Aquí está C. Y aquí son los 85 grados por debajo del eje X positivo, del eje X negativo, perdón. ¿Sí? Hubieron quienes me marcaron el vector acá y me dijeron, esto mide 85 grados. ¿A poco sí? No, esto no pueden ser 85 grados, en todo caso serían los 5 grados que hacen falta, ¿sí?, para marcar el vector C. Porque no les estoy pidiendo un bosquejo, les estoy pidiendo que lo grafiquen, que lo hagan gráficamente con todas las medidas. Y aquí es claro que sí les podía entrar la escala de 1 centímetro es igual a 1 centímetro, ¿sí? Porque no les mandé a graficar 80 centímetros, 100 centímetros y 50 centímetros. Ahora les mandé a pedir centímetros, precisamente para que les pudiera entrar la figura, ¿sí? Hubieron quienes me marcan que el vector A está aquí y que son 45 grados. Ok, con 45 grados, no lo dudo, pero el vector dice que está por debajo del eje X positivo, no dice que está por arriba, por encima. Entonces tengan mucho cuidado. Hubo por ahí 1 o 2 trabajos que vi en los que me ponían el vector B exactamente en 45 grados. ¿Sí? Y este era el vector B. Me lo marcaban a los 45 grados. Por ahí les puse indicaciones. No es la primera vez que trabajo con vectores. Tengo años trabajando con vectores. Tengo más de 20 años trabajando con vectores. Entonces, a ojo de buen cubero, puedo darme cuenta de si son las magnitudes correctas que se representan de manera gráfica. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. De quienes tenía yo duda, lo que hacía era tomar mi regla y medir. En algunos casos lo pude hacer, en otros casos no los pude hacer porque no podía hacerle suficiente zoom a la pantalla para poder ver sus vectores y tuve que hacer algunas escalas para poder ver que efectivamente este vector, este y este eran correctos. ¿Cómo lo hice? Por ejemplo, en algunos, cuando medía en mi pantalla, esto me medía 4.5 centímetros, quiere decir que este mide 9 centímetros, ¿sí? Porque es el doble, ¿sí? Y entonces le calculaba cuánto tenía que medir este. Y ahí me daba cuenta. Los 85 grados, decía yo, pues si es coherente, tiene sentido que los 85 grados lleguen hasta acá, ¿sí? Pero no que la apertura más pequeña
sean los 85 grados. Y todavía creo que por ahí me respondieron y me dijeron, sí, son los 85 grados. Sí, serán los 85 grados, pero del eje Y negativo para arriba, ¿sí? Y yo no estoy pidiendo eso, yo estoy pidiendo 85 grados debajo del eje X negativo. Fueron algunos de los errores que tuvieron. Entonces tengan mucho cuidado con las representaciones de los vectores. Para lo siguiente que vamos a ver, ya no va a haber necesidad de trabajar con los vectores con el tamaño exacto de manera gráfica. Ya vamos a hacer bosquejos. Espero que este video haya sido lo suficientemente ilustrativo para que ustedes vean cuáles son sus aciertos, cuáles son sus errores y los vayan corrigiendo en el camino. Bien, nos vemos en un próximo video. Chao.